Carrica Automóviles. En Boulevard Artigas y Espinillo, Carrica Automóviles y su nuevo showroom. Primero decirte, saludarte, agradecerte este rato. Le decía yo a la gente que sos un abogado especialista en derecho deportivo, una especialidad que viene creciendo en los últimos años, que has dado muchas conferencias a nivel continental, que tenés un profundo conocimiento sobre este organismo internacional que es el TAS, que muchas veces nosotros tratamos de explicarle a la audiencia que entienda en definitiva un organismo fuera de la FIFA, qué rol y qué función cumple. Lo primero que se me ocurre es, antes que nada, agradecerte estos minutos y se me ocurre preguntarte algo que obviamente la gente en nuestro país, aquí en Uruguay, se pregunta. ¿Cómo hiciste, cómo lograste para que un fallo que fue muy desmedido en cuanto a la intensidad por parte del Tribunal Disciplinario de la propia FIFA sobre la suspensión eventual en aquel momento al futbolista Lionel Messi, fuera finalmente no solo disminuido, sino anulado y que Messi esté en condiciones reglamentarias de poder continuar jugando la eliminatoria y el próximo partido nuestro del 31 de agosto ante Uruguay? Bueno, primero, digamos, no fue un logro mío solo, no, había todo un equipo de trabajo con otros abogados también, tanto más prestigiosos que yo. La verdad que a lo que se apuntó y que finalmente la Comisión de Apelaciones de FIFA aceptó fue a que no estaban dadas las condiciones para actuar de oficio. Las condiciones para que FIFA actúe de oficio son bastante limitadas, son que existe un hecho grave y que ese hecho grave escape a la atención de los árbitros. Nosotros pudimos demostrar en la apelación que lo que había pasado entre Messi y el asistente no había escapado a la atención del asistente y que por lo tanto FIFA no podía actuar de oficio. El asistente no lo informó o porque no lo consideró lo suficientemente grave o porque por los motivos que sea, pero digamos, no porque no lo había advertido. Entonces no estaban dadas las condiciones para una actuación de oficio. Ese fue el fundamento de la anulación de la decisión. O sea que, a ver, sintetizando, doctor, hay dos circunstancias y dos situaciones que maneja muy bien, que se tienen que dar como condiciones sine qua non para que de alguna manera opere un aspecto en cuanto a la eventualidad de la sanción al futbolista, en este caso Lionel Messi, que no terminaron concretándose. La situación de manifiestamente grave el hecho y que haya escapado a la atención del árbitro. O sea, tú considerás que estas dos situaciones no se dieron y esto genera un vicio en la formalidad, por lo cual el fallo finalmente fue anulado. Exacto, sí, principalmente lo que no se dio fue que haya pasado desapercibido, digamos, que el árbitro no lo haya entendido, no lo haya visto, no lo haya entendido, que es lo que él decía, ¿no? Que no lo haya visto era imposible porque pasó, vamos, cara a cara. Perfecto. Yo te debo ser muy sincero. Yo en un primer momento entendí que la sanción al futbolista era absolutamente excesiva en función de lo que había pasado, aquella originaria de 4 partidos. Después entendía que... Perdóname, te escucho muy bajito, ¿podés hablar un poquito más fuerte? Y sí entendía que se pudiera dar una reducción justamente de la pena. ¿A ti te superó las expectativas el hecho justamente que finalmente se anulara y no se redujera la pena? ¿Superó tus propias expectativas la resolución final de la Cámara de Apelaciones? Claro, lo que pasa, está bien, muy bien la pregunta, porque digamos la defensa tenía dos aspectos. El primer aspecto era que pedía la anulación por cuestiones formales, pero nosotros entendíamos que existía la posibilidad de que la Comisión de Apelaciones, otro órgano dentro de la FIFA, no acepte este argumento más allá de la fuerza jurídica que tenía, porque sería ir contra otro órgano interno de la propia FIFA. Entonces entendíamos que aún en el caso de que no se aceptara, había una serie de atenuantes como el tipo de punto que había dicho Messi, la conducta de Messi histórica y otra serie de circunstancias que ameritaban una atenuación aún en el caso de que se confirme. Entonces, digamos, más allá de que jurídicamente el tema de la no actuación de oficio era un argumento que nosotros entendíamos absolutamente fuerte, válido, pensábamos que quizás, digamos, esto es bastante común, que un tribunal interno no decida contra otro tribunal interno de la asociación. Por suerte esto no pasó en este caso concreto.
Exactamente. Ariel, te consulto, porque hay un hecho que tiene que ver con la disputa de la Copa del Mundo, son las eliminatorias, y una circunstancia puntual donde Bolivia juega 2 partidos en forma consecutiva en pocos días. Queda claramente demostrado que hubo un chico en Bolivia que estaba inhabilitado desde el punto de vista reglamentario, no cumplía con una condición. Y Chile y Perú finalmente, por una decisión del Tribunal Disciplinario justamente de la FIFA, y tengo entendido también ratificado por la Cámara de Apelaciones, terminaron llevándose los puntos de esos partidos. O sea, Bolivia había derrotado a Perú, esto finalmente en la tabla no se refleja, Bolivia había igualado con Chile y tampoco se refleja en la tabla actual de lo que son las eliminatorias. Y yo tengo entendido que hay finalmente una reclamación que se hizo en el TAS, que quizás sobre los primeros días del mes de julio pueda haber una determinación al respecto. En aquel momento yo expresaba casi como voz solitaria aquí en nuestro país, de que si bien esto estaba constatado de la irregularidad del chico que se había anotado y que había terminado jugando los 2 partidos, hay plazos procesales que no se terminaron cumpliendo, producto que la propia reglamentación de la Copa del Mundo de Rusia 2018 marca una serie de horas y días para poder presentar los reclamos correspondientes. Chile y el equipo de Perú, los reclamos los hicieron prácticamente un mes después. O sea que hay un vicio en la forma por lo cual esos puntos, desde nuestro punto de vista, deberían volver a la selección de Bolivia y quitárselos a Chile y a Perú, como consta hoy en la tabla justamente de las eliminatorias. Te consulto, ¿en qué está este tema? Porque tengo entendido que el propio TAS, en manera muy inteligente, habilitó a que otras asociaciones y federaciones, siendo terceros interesados, pudieran también actuar de alguna manera manifestando en una nota el parecer y el punto de vista de cada uno de ellos. Te consulto, ¿en qué está el tema? Sí, bueno, es un caso donde estoy participando y efectivamente, como vos decís, digamos, en cuanto al fondo del caso, la discusión es esta. El reglamento de la Copa del Mundo prevé que cualquier protesta de partido se tiene que hacer dentro de la hora después del partido y informarse a FIFA dentro de las 24 horas. Chile y Perú hicieron, digamos, no una protesta, sino lo que ellos llamaron una denuncia a la FIFA un mes después. La FIFA actuó no en base al reglamento de la Copa del Mundo, sino en base al código disciplinario, que obviamente da plazos mucho más amplios, 2 o 10 años, para investigar cualquier irregularidad, cualquier violación a los reglamentos que se produzca en cualquier partido organizado por FIFA. Entonces, la discusión ahí, si se quiere jurídica, es si el reglamento de la Copa del Mundo, como una norma especial, prevalece sobre el reglamento del Código Disciplinario, que es una norma general, o si ambas normas se pueden complementar. Obviamente la posición de FIFA es que se complementan y que la posibilidad de protesta limitada no excluye la posibilidad de la intervención de FIFA en cualquier momento posterior, mientras que la posición de Bolivia y de las federaciones que acompañan es justamente la contraria, que los plazos del reglamento de la Copa del Mundo son específicos para este torneo, para el Liga también van, y que por eso un artículo, digamos, impide la aplicación del otro. Ahí, como bien vos dijiste, desde el punto de vista procesal, varias federaciones, la AUF, la AFA, la Federación Paraguaya y la de Ecuador y Colombia, se presentaron como partes interesadas en el proceso. TAS admitió la participación con ciertas limitaciones, ¿no? Una presentación de un máximo de hojas, después una presentación oral de máximo de 10 minutos, y esto se va a resolver en una audiencia que va a ser el 5 de julio en Suiza. La decisión, si bien no hay una fecha concreta, el TAS ya dijo que la va a dar antes del próximo partido de eliminatorias. Entonces, esto es importante para llevar un poco de certidumbre a la tabla que está bastante apretada y que donde obviamente la decisión puede modificar posiciones en la tabla. Exactamente, porque además recordemos, Ariel, que hoy Uruguay está por un punto por encima de la selección chilena y en igualdad de condiciones en puntos al día de hoy está justamente Argentina con Chile. Entonces quizás una resolución en contrario del propio TAS
de lo que ha acontecido con las decisiones del Tribunal Disciplinario de la FIFA, ratificada por la Cámara de Apelaciones en su momento, podría justamente modificar la tabla en el pleno desarrollo de lo que son las eliminatorias pensando en Rusia 2018. Claro, Chile que empató con Bolivia, si la decisión se revoca, tendría 2 puntos menos. Perú, que perdió, 3 puntos menos. Se revoca, y si no quedaría como está ahora. Exactamente. Ariel, te consulto agradeciéndote este rato porque nos parece muy interesante poder charlar estos minutos. Se está dando algo en el ambiente del fútbol uruguayo que pasa por clubes que forman jugadores que son menores de edad, que cumplen los 18 años y que tienen que firmar su primer contrato como mayor. Y así se da una particularidad entre algunos empresarios y las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones están dispuestas a firmar un contrato de mayor, pagando un salario correspondiente, pero con una cláusula de rescisión del mismo que sea, supongamos, en 7-8 millones de dólares. Esto le permite al club, que durante años formó al jugador, tener cierta tranquilidad a la hora de que el futbolista no se lo pueda llevar nadie y que pueda salir desde la institución que lo formó a la hora de la transferencia. El tema es que los empresarios que representan a los jugadores que llegan cumpliendo los 18 años a firmar el contrato por primera vez, quieren manejar cláusulas de rescisión muy bajas, como por ejemplo $1 millón. Entonces mañana surge la posibilidad de una negociación internacional, supongamos 7, 8, 9 millones de dólares, ese empresario viene, paga el $1 millón de cláusula de rescisión, se lleva al futbolista, legaliza una situación y termina siendo el gran negocio el empresario y no la institución que lo formó. ¿Qué nos podés decir al respecto sobre esto y qué es lo que tendrían, si es que se tiene algo desde el punto de vista del derecho, de las normas jurídicas, de las pautas reglamentarias vigentes, qué puede tener el club para que el jugador termine siendo negociado desde la institución y que no sea negociado finalmente por un empresario? Sí, lo que vos decís es un problema que es muy cierto en general, ¿no? En todo el fútbol sudamericano, porque ahí siempre está en juego, ¿no? Lo que sería el salario, la relación entre el salario y la cláusula de rescisión, que algunos entienden debidamente que tiene que haber una correlación y no es así, porque el salario retribuye la prestación actual del jugador, y la cláusula es una proyección, ¿no? Que obviamente no depende de la prestación actual, sino de la potencial prestación futura. Entonces, no tiene que haber una relación, pero sí es un tema que se negocia. Entonces, si el jugador no quiere firmar, por su voluntad o por indicación de los agentes y demás, o tiene una cláusula baja, es una situación complicada que tiene algunas salidas legales, pero no tantas. Una salida es no poner cláusula de rescisión. Entonces el jugador solamente se puede ir previo a un acuerdo con el club. No, tendrá que haber un litigio que, si bien la indemnización quizá ahí debe ser baja por los parámetros que maneja FIFA en cuanto a valores de mercado y demás, más baja que una cláusula alta, pero a eso le agrega al club la posibilidad de pedir sanciones deportivas contra el jugador y contra el nuevo club, y eso es un elemento que disuade a los clubes de romper un contrato, ¿no? Al nuevo club, de que el jugador rompa un contrato y se vaya, digamos, por la fuerza. Otra posibilidad, ahora, digamos, desde que FIFA prohibió la participación de derechos económicos y demás, no es tan fácil que un club le pague mucho dinero a un agente en concepto de paje, ¿no? Sí, tiene comisión y demás, pero después esto también surge en los medios y se generan polémicas, por ejemplo, como el caso de Pogba y Bayola, que con una comisión ya considerada muy alta. Entonces, yo creo que si el jugador no quiere firmar por una cláusula alta, dependerá de cada club, pero es una cuestión institucional que trasciende a un caso concreto. Entonces, por ahí el club tiene que decir, o lo firmo con esta cláusula, o no lo firmo, o no les pongo cláusula y solamente pueden salir con el consentimiento del club. Son las distintas variantes, pero es una situación difícil porque es más bien de negociación en cada caso concreto. Bien, perfecto, queda absolutamente claro. Y ahora sí la última, agradeciéndote este rato. Me gustaría que nos planteara sintéticamente, estamos en los minutos finales del programa, tomando en cuenta el gran conocimiento que vos tenés sobre el TAS y resoluciones que han marcado quizás un antes y
cambiado la forma de trabajar de ustedes? Algo vinculado al TAS que vos digas, bueno, mira, este fallo nos cambió la manera y la percepción que sobre este hecho teníamos y de acá en adelante tenemos que pensar de otra manera. ¿Se te ocurre algún ejemplo para, de alguna manera, transmitirlo a la audiencia que nos escucha? Sí, a ver, hay bastantes, pero uno que los vincula quizás a ustedes, como uruguayo, fue el caso de Bueno y de Rodríguez con Paris Saint-Germain, donde el TAS declaró que las prórrogas unilaterales de contrato no eran válidas. Eso afectó no solo a Uruguay, sino a todo Sudamérica, que tenía un sistema bastante similar de contratos. Obligó a cambiar la forma en que los clubes hacían los contratos. Ese puede ser un caso importante. Después otro con los argentinos, el caso Valentín Bada, de los menores de 16 años que por tener pasaporte europeo se equiparan de acuerdo al TAS, a ese fallo, se equiparan a los que viven en Europa, a los jugadores que viven en Europa. Entonces permite que ese jugador sea transferido o se vaya a un club europeo a los 16 años, no a los 18, como marca el artículo 19 del reglamento FIFA, y eso también afecta bastante a Argentina, porque hay toda una serie de jugadores con doble nacionalidad que se benefician de esa decisión y se van antes de los clubes, aún antes que el club pueda hacer contrato, porque la edad mínima de contrato de Argentina es 16, entonces se van a los 15 y varios meses, y cuando cumplen 16 ya se registran en clubes europeos. Son dos casos que se me ocurren ahora que son bastante importantes y que afectaron mucho a Sudamérica. Ariel, muchísimas gracias por estar en Tirando Paredes de primera aquí en Radio 1010. Yo decía al comienzo, cuando no nos escuchábamos de la mejor manera, le contaba a la gente que sos un especialista enorme en Derecho Deportivo, que esta especialidad viene creciendo a paso firme en los últimos años, que has dado mucha conferencia, que tenés mucho conocimiento sobre el TAS, que de hecho has asesorado a la AFA, lo estás haciendo, y también a la propia Asociación Uruguaya de Fútbol en el tema de derecho de imagen. Gracias por estar y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Buenos días.